Bueno, una vez más, bienvenidos a este nuevo semestre. Nos toca impartir la cátedra Sistemas de Base de Datos. Para los que recién se conectan, les saluda Richard Ramírez Anormaliza. Voy a ser el responsable, el facilitador de esta asignatura. Trabajo en la institución desde su formación, ya en 1998, siendo extensión de la Universidad de Guayaquil. Trabajé por acá por un semestre y desde el 2001 su fundación de manera ininterrumpida. Y desde el 2005 100% acá en esta institución. Soy informático de base, así que podemos estar hablando en el mismo idioma acá en esta clase que vamos a recibir acá. Justo en esta cátedra es mi titularidad, en su momento en presencial, en una extinta carrera ya de sistemas computacionales, y ahora me toca compartir la experiencia con ustedes en esta modalidad. Modalidad en la cual me siento muy identificado, comprometido, puesto que se creó en mi periodo de gestión que recién he entregado en febrero de este año, como vicerrector de académico y de investigación. Entonces, me gusta dar clases acá. Me ocupo algunos minutos al inicio de cada semestre o de cada módulo de maestría para compartir algunas ideas de cómo vamos a manejarnos y hacer ciertas puntualizaciones, sobre todo respecto a la parte metodológica. Seguro usted en el colegio, en la escuela, o ha dicho sobre algún hijo de ustedes, refiriéndose a un profesor acertado o desacertado, dice, ese profesor tiene muy buena pedagogía. El de acá, la pedagogía no es tan buena. Y conceptualicemos lo que es pedagogía. La pedagogía no es otra cosa que la enseñanza al niño y al adolescente. Sé que ustedes son un poco tímidos o por temas de alguna situación laboral no activan su cámara, pero sí me gustaría que en las intervenciones lo hagan. Pero de las imágenes que yo veo acá en la audiencia, no veo a ningún niño, ningún adolescente. Veo a un adulto. Y el adulto aprende de una manera diferente. Usted cuando era niño lo llevaban a la escuela, lo vestían. Usted ahora con su hijo seguro lo hace. A mí me tocaba, a mi hija cuando era pequeña la vestía, estaba todavía dormida, la subía al carro, la llevaba a la escuela y ella ni sabía para qué iba. No tenía capacidad de autodirigirse. En cambio usted ahora acá ha encendido su computador, ha entrado a la sesión de clases y listo. Entonces, ¿qué pasa? Usted se puede dirigir, usted sabe a qué vino. Y usted dice, bueno, ahora este profesor que tanto tiempo que dice que es profesor acá, vamos a ver qué me cuenta de base de datos y seguro que usted quiere aprender algo para aplicarlo de manera inmediata en su trabajo, porque sé que acá me he encontrado el semestre anterior con profesionales de otras carreras que se desarrollan en el ambiente laboral, en el área de tecnologías y buscan es una formalización de su título. También hay otros que son más jóvenes, que están aprendiendo y que les ha gustado esta modalidad. Perfecto. Entonces, aclaremos. Acá lo que vamos a vivir es un proceso andragógico. ¿Sí? ¿Qué es la andragogía? Es la enseñanza al adulto, o sea, a ustedes. Porque ustedes aprenden de una manera diferente. Listo. Acá en el proceso andragógico hay que tener claro dos principios fundamentales. El primero es el de horizontalidad. ¿Qué implica eso? Yo sé que acá ustedes conocen más que yo un determinado tema. Tienen mucha más experiencia. Acá yo soy un facilitador y estamos en las mismas condiciones. Yo no soy más, no soy menos que ustedes, ni ustedes son menos que ninguno de otro compañero. Entonces, horizontalidad. Al momento de referirse, tanto a mí como a sus compañeros, cuando el ámbito o el momento así lo permita, debe ser con respeto y consideración. De mi parte, así lo será. Entonces, si usted se quiere referir a mí, Richard, o
profesor, licenciado, ingeniero, doctor, siempre y cuando el respeto esté presente, yo no tengo ningún inconveniente, no es que a mí me tiene que llamar de tal o cual manera, para nada. Y yo en lo posible siempre los trato con su nombre y siempre la cordialidad y el respeto. Además tengo compañeros ahora que fueron mis alumnos. Estoy acá desde la fundación de la universidad, algunos ya se han graduado, grados, posgrados, incluso doctorados, y son colegas míos. Tengo más edad de la que aparento, así que por allí difícilmente van a dar. Hago mucho deporte, tal vez algún día ustedes en alguna parte nos encontremos y podamos hacerlo. Bien, el otro principio fundamental del hecho andragógico que vamos a vivir y que iniciamos el día de hoy es el de participación. Usted conoce algo, participe. Debe ayudar a construir esta clase. Usted es un recurso valioso para esta clase. ¿Ok? Ahora dice, pero ¿por qué voy a participar? Porque algunos son tímidos, no les gusta. A veces solamente hay que escribir las respuestas cuando yo pregunte. Y ahí está, no hay problema. Eso ayuda a que la clase sea un poco más dinámica. Su participación no va a ser de gratis. Les comento que el semestre anterior, en esta asignatura, llegué a tener estudiantes que completar a lo largo del semestre 30 puntos. Imagínense, 30 puntos adicionales. Yo no pude ponerle todos los 30 puntos porque ya llegaron a 100. No le puedo pagar en algún otro semestre más adelante. No, no, solo ahora. Cualquiera, si usted me llega a pasar los 100, yo se los tengo que poner aquí y ya no tengo que darles en otra asignatura, que por cierto, si Dios lo permite, nos vamos a encontrar más adelante porque yo también imparto alguna asignatura interesante que es Administración y Organización Empresarial, que es algo que también complementé hace un momento porque a la vez que usted se desarrolla en el campo tecnológico, usted va a ver algo de administración, porque finalmente, ¿qué hace usted con la parte tecnológica? Innova, automatiza algún proceso, un proceso administrativo que se lleva de manera manual, o si es de manera sistematizada, usted lo quiere hacer más eficiente a través de la sistematización. Y es donde cae acá el proceso de construcción de una base de datos, porque dentro del proceso de desarrollo de software, la parte central es el diseño de una base de datos. Y mi vida profesional de más de 25 años en el tema de la informática, antes de llegar acá a la docencia 100%, fue en el desarrollo de software. Y me di cuenta que, yo creo que lo que aprendí de administración me quedó muy corto y me metí a estudiar administración. Bueno, y hace un año yo también soy ingeniero comercial, luego hice hasta un máster en administración y dirección de empresas. Y por ello es que también yo hoy hago estas clases y me gusta dar las clases de administración. Y este semestre lo doy, el semestre anterior, y espero que sí, de aquí más adelante nos podamos encontrar, si Dios lo permita. Entonces, en resumen, yo lo que les quiero decir es que acá todos estamos en las mismas condiciones. Vamos, yo voy a aprender de ustedes en algún momento. Todos los semestres aprendo. Y eso es lo bonito de estar acá en la docencia. Listo. ¿Qué más? Las evaluaciones, que eso es lo que a ustedes les preocupa. A mí también me preocupa el tema de las actividades de evaluación, porque a mí no me gusta hacer evaluaciones y todo esto demás, pero toca, hay que hacerlo, porque a mí me iría bien lo que yo hago al fin de la clase, yo le pregunté y tal cosa, y usted me dice, ya, se entendió lo que yo dije. Y si no, viene y me lo pregunta y yo le respondo. Y para mí ya estaría, pero hay un reglamento que cumplir y toca evaluarlo, ¿no? Y si a ustedes no les gustan las evaluaciones, a mí tampoco, pero tenemos que hacerlo. Entonces, dado esa situación que a ustedes no les gustan mucho las evaluaciones y a mí tampoco hacerlas, vamos a hacer solo 3 actividades de evaluación, solo 3. Ya están cargadas en el entorno virtual de aprendizaje, ya se sabe lo que tienen que hacer. Así es que no tenemos que dar mucha vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Un solo test en el parcial. Uno, no se preocupe, es en la semana 4. Un solo test. No hay más. Estar atento, eso sí. Por favor, el test es individual. Yo sé que aquí hay, no sé, espero que este grupo no sea, aquellos que hacen los test de manera grupal y con la hebra tecnológica que ven, ahí aprovechan muy bien.
y todo se filtra. Así que, por favor, yo identifiqué cuidado esogéneo, que ya sé que hacen un test cuando hay unas operaciones de por medio y te responden en un minuto, ya claro, ¿no? Yo no me complico la vida, yo le pongo 1. Porque ¿cómo te vas a sacar 15 en un minuto cuando es un ejercicio complejo? ¿Ah? Yo no me complico la vida, yo le pongo 1 y ahí tengo repitiendo algunos en esta asignatura. Por favor. Así que mucho cuidado con eso. Está anticipado. Algo de los temas. Como esta sociedad en la actualidad se malinterpreta y se distorsiona todo, que el que es culpable está libre y el que es inocente está tras las rejas, pensamos que esto es la normal. A ver, no es normal como se vive en nuestra sociedad. Y debemos formar a nuestros niños que ven las noticias, que se ven. Eso no es adecuado. Si encontraste algo que no es tuyo, por favor, devuélvelo. No le voy a decir que yo estoy acá, camino al Vaticano, pero hey, hay cuestiones de la ética profesional, de los valores y demás que son esenciales y elementales. Que acá algo se trata de pulir, pero ya acá no se puede hacer nada. La personalidad de alguien se forma hasta los 5 años. Pasado esa edad, es poco lo que se puede hacer. Es más, yo le estoy diciendo algo ahora a esto, y si usted tiene la oportunidad, seguro que hará todo lo contrario, pero ya esa es cuestión de cada quien. Lo que me ocupa acá es indicarle, cuidado, le he avisado, ¿sí? Y ahí tengo seguro que probablemente en este curso estén algunos de los que les tocó repetir esta asignatura. Es una asignatura que de a poco se convierte en muy práctica y es esencial. Es esencial. Terminaremos el primer parcial aprendiendo a modelar una base de datos. Aprenderemos el proceso de normalización. ¿Qué es el proceso de normalización? Hacer unas estructuras de tablas y de base de datos de un almacenamiento optimizado donde no exista redundancia de datos, exista una integridad de datos y un montón de características que las bases de datos nos permiten. ¿Ok? Entonces, el primer parcial, vamos a terminar con eso. Creando un modelo de datos, pasando desde un modelo conceptual al modelo lógico y luego terminar con el modelo físico. Cuando hablamos del modelo físico, es donde ya definimos en qué motor de base de datos terminamos. ¿Ok? ¿Vamos a utilizar herramientas? Sí. Una que ya en el entorno virtual voy a cargarles una guía práctica de cómo instalar el modelador de base de datos que vamos a utilizar, que es Power Designer. Es muy práctico, ¿eh? No es complicado. Si alguien quiere utilizar otro, no hay problema, porque seguro más de uno de ustedes ya trabaja en el tema de base de datos, porque yo me he encontrado con ellos, ¿no? Y así, yo no le voy a cambiar ahora su forma de trabajar, utilice ese modelador de base de datos. Cuando cumpla lo que se le pide, no pasa nada. ¿Ok? Luego, al siguiente parcial, sí que hay que llegar a trabajar sobre esa base de datos implementada. Entonces, como hay siempre una diferencia de que, oiga, yo estoy en el ambiente privado, acá yo no hay problema, yo puedo pagar una licencia de Oracle, puedo pagar una licencia de SQL Server, que son los motores de base de datos comerciales, o sea, de pago, de licencia. Nosotros vamos a trabajar con una base de datos que se llama SQL Server. También le daremos el lineamiento y un video de cómo hacer esa instalación. Pero los que estamos ya trabajando en el campo público, por ley, debemos utilizar el licencia de código abierto, entonces no de pago. Entonces vamos a trabajar ahí con MySQL. ¿Ya? Ya en la programación, las sentencias en SQL, cuando tendremos que manipular las bases de datos, vamos a trabajar con SQL. Vamos a utilizar la sentencia estándar. Porque el SQL, el Structured Query Language, o el lenguaje estructurado de consulta que veremos en el segundo parcial, es un ANSI, quiere decir un ANSI que está normado. Hay unas sentencias que corren. La misma usted la copia, la pega en Oracle, en cualquier base de datos, en SQL Server, en MySQL, en Postgres, funciona. ¿Por qué? Porque todos los motores deben cumplir la ejecución de ese ANSI. ¿Ok? Pero hay ciertos motores que le dan un empuje y un adicional
a su lenguaje y ya no se llama SQL. Por ejemplo, en Oracle se llama PLSQL. Y entonces ellos tienen unas cláusulas adicionales, unas sentencias que tienen unas ciertas condiciones, que si usted las coge y las lleva a SQL Server, no le funcionan. Lo mismo SQL Server, y en SQL Server el lenguaje de ellos se llama Transact SQL. ¿Ya? Pero acá veremos algo estándar, que le funcione en todos lados. ¿Sí? Bien, entonces ya le he manifestado un test, una actividad individual y una actividad grupal. Condiciones para la actividad grupal. Acá uno de los temas que se pondera en esta universidad es fomentar el trabajo en equipo. Entonces, trabajar en equipo, ser proactivo, significa que usted debe estar en capacidad de trabajar con cualquiera. Cualquier orientación religiosa, cualquier orientación sexual incluso, cualquier etnia, no hay ningún problema. Basado en esa situación, porque eso también se aprende acá, también una de las competencias con las que yo trabajo mucho, que quiero que desarrollen, es la capacidad de aprender a aprender. Ojo, ojo con eso. No la capacidad solo de aprender a aprender. Y en ese esquema, yo más de una vez soy solamente su facilitador. El mayor esfuerzo lo tiene que hacer usted, porque es así, un modelo constructivista que implica, centrado en ustedes, que ustedes son los que tienen que hacer el trabajo, el conocimiento que usted está adquiriendo, si usted participe de manera activa, lo capta de mejor manera. Que si yo vengo y le leo como en la escuela, la L con la A, la, y le cojo la mano, eso es conductismo puro. Y entonces usted solo estará en capacidad de poder resolver los problemas que yo le di en clase. Pero aquí no se trata de eso. Olvídese, porque cuando usted vaya a trabajar, en el mejor de los casos, un 30% de lo que usted ha visto acá será vigente ya. Por ejemplo, yo trabajaba en una universidad supuestamente técnica de alto desempeño acá. Cuando ya me tocó ejercer, vea, ni siquiera lo que yo tuve que aplicar era lo que había aprendido en la universidad. Y resulta que, entonces, resulta importante que usted mejor desarrolle la capacidad de aprender a aprender. Otro tema más es que usted ha escogido una profesión en la cual la evolución de la tecnología es más rápida que en la medicina. Ojo, siempre se decía que el médico siempre tiene que estudiar y todo lo demás. Sí, 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 es verdad, es correcto. Pero dígame cuánto tiempo se demoraron en sacar algo para el COVID y que aún todavía es definitivo. Y en todo ese tiempo, ¿qué tanto cambió la tecnología? Obvio que cambió más. Cuando salió Zoom, que utilizamos ahora, tenía pocas funcionalidades y ahora todo el potencial que tiene, que nos permite crear aulas de trabajo, grupos de trabajo y un montón de cosas más y un montón de herramientas más. Ha evolucionado más que el tema de la medicina. Usted se metió a estudiar acá algo que le va a ocupar estudiar toda su vida. Yo digo ahora, yo trabajo en herramientas y tecnología, que en su vida no. Yo desarrollé solamente, bueno, ya de a poco me fui en el entorno web, era solo en ambiente de OS, en ambiente cliente-servidor, bajo en un esquema no web, ahora todo es web. Ahora todo es desarrollos móviles y ya luego que se viene, y ahora estamos bordeando el tema de la inteligencia artificial, la gestión del conocimiento, y bueno, en el tema de educación ya estamos en Learning Analytics, no solamente en e-learning. Learning Analytics es que todos estos recursos que estamos utilizando acá generan data, y a raíz de esa data nosotros podemos aprender, establecer deserciones, establecer afinidades, establecer redes sociales entre ustedes. Bueno, es todo un mundo. Bienvenidos al tema tecnológico que usted escogió como carrera. Ok. Bien, nosotros en nuestra asignatura de sistemas de base de datos, para esta primera semana vamos a revisar la unidad número 1, titulada Introducción a las bases de datos relacionales. Introducción a las bases de datos relacionales.
El tema que vamos a revisar o planteado para esta semana es los conceptos básicos de bases de datos. El objetivo para nuestra semana consiste en describir los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones. Es decir, nos vamos a concentrar en sembrar o establecer una base sólida de conceptos que nos permitan de a poco ir llegando a lo que es la parte práctica y en la primera instancia lo que es el diseño de base de datos a través del modelamiento de base de datos. El resultado de aprendizaje que guía esta unidad es: describe los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones. Vamos a revisar acá dos subtemas recién de este tema. Lo primero, que son las definiciones y estructuras de base de datos y los tipos de bases de datos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La motivación principal para esta clase. ¿Por qué esta sesión? Definir las bases conceptuales y alcance del curso. Yo ya les he definido a dónde vamos a ir. El alcance de nuestro curso. ¿Sí? Empezaremos viendo los conceptos de bases de datos. Luego haremos un acercamiento a lo que son los modelos de base de datos y construiremos el diseño o el modelo de una base de datos relacional. Luego implementaremos esa base de datos en un motor. Lo haremos en los dos que les he dicho. Como hay ciertos estándares que debe cumplir un motor de base de datos, a la hora de implementar es mínima la variación entre de una sentencia a otra. Es más, si la programación al momento de crear una base de datos se hace en el lenguaje estándar, en el lenguaje ANSI, definido por el Instituto de Normalización de Estados Unidos, lo que tiene que ver, no va a haber ningún problema. La misma sentencia le va a correr en todos los motores de base de datos. ¿Sí? Y hasta allí será nuestro curso. Usted creará una base de datos que esté normalizada, y le digo, ¿qué es el proceso de normalización? El proceso de normalización es un conjunto de reglas, que por cierto, si alguno me sigue en las redes sociales, ahí está la definición. En 30 segundos, creo que de allí salieron 3 preguntas del examen, la vez anterior, de ese TikTok que está allí. Pero eso más adelante. Solo lo que les digo, qué es lo que viene, porque estoy definiéndoles el alcance del curso. Entonces usted va al diseño de una base de datos, aplicarle un conjunto de reglas para dejar un modelo óptimo de base de datos. Y luego se lo crea en uno de los motores respectivos. Y luego vamos a revisar programación en SQL, que no es otra cosa que como realizar consultas, actualizaciones, eliminaciones, inserciones, base de datos. Empezaremos con unas sencillas y terminando con unas complejas, bastante complejas, para cerrar el curso. Y bien, eso es lo que nos espera. Ahora sí. Yo ya le hablé algo de esto. Nosotros estamos acá iniciando un hecho andragógico donde ustedes son los participantes. Necesito participación activa. Será recompensada luego. Cuando haya el espacio, por favor, participe. Y los facilitadores, que soy, en este caso, yo. Ya le hablé acerca de la horizontalidad, en qué consiste, la participación también, y todo esto, estos dos principios, lo que nos hacen es llegar a una concepción de la democratización de la educación. Y ahora sí. Yo ahora necesito que en 3 palabras, responder escribiendo con una palabra en el chat, yo voy a llegar con 2 palabras, 2 o 3 palabras, ponga en un solo mensaje, dato, 2 puntos, tal cosa.
información, dos puntos, tal cosa. No más allá de 3 palabras por cada definición. Entonces, a partir de este momento, usted tiene 120 segundos. Necesito la respuesta de absolutamente todos. Adelante. Y así también valido si no solamente dejó conectado su sesión, que espero que no sea así. Así que, por favor, necesito 36 respuestas acá. Adelante. Tiene 120 segundos para ello. Muy bien. Revisemos sus aportes. Datos, información, dato, igual información concreta, información, conjunto de datos, dato, representación de una variable, información, conjunto de datos,
¿sí? Información igual contenido, contenido igual archivo, dato, información sobre algún hecho, información, conjunto de datos. Hay ese denominador común en que información es un conjunto de datos, ¿no? Información a ser utilizada, ¿sí? Conjunto de dato puede ser el conjunto de información. Dato, analizar información concreta, información, organizar contexto. Muy bien, listo. Gracias por los aportes de ustedes. Lo que no podemos confundir, y de aquí en adelante, ¿sí? Y antes de avanzar en esto, yo le voy a hacer una pregunta más. La voy a escribir acá en el chat. Es decir, ¿qué es un sistema? Vamos a dar un punto al promedio a los que en los próximos 60 segundos dan una definición lo más cercana a lo que es un sistema. Y 60 segundos tienen. Por favor, hagan la respuesta de manera directa para que no le copien los demás compañeros. Así que por favor, adelante. Esto va en línea de la explicación de los dos conceptos que les he solicitado. Por ello les pregunto, ¿qué es un sistema? Conteste. Hasta hace unos cuantos años no existía la carrera de ingeniería de software, existía la carrera ingenieros en sistemas. O había otra, ingenieros en sistemas computacionales. Ingenieros en sistemas de información o en sistemas de información administrativos, alguna universidad sacó. A ver, entonces deme la definición de sistema. Yo puse eso a las 6:32. Vamos a las 6:35 a ver si se termina. Bueno, aquí ya tengo las respuestas. Ya tengo los tres necesarios. Bueno, ¿hay alguien más? Bueno, revisemos. La primera es un conjunto de procesos, reglas y normas. Ya. Tiene razón. Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para alcanzar un mismo objetivo. Ya usted me copió. Esa es la respuesta. ¿Sí? Seguramente la vio de mis definiciones, Clever. Efectivamente. Conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Veamos si es que Clever estaba dentro del tiempo establecido. Por eso es que yo escribo la pregunta para luego definirle. Si está dentro del tiempo. Yo puse la pregunta 6:32 y sí, sí está bien, está dentro. Ya, desde aquí para arriba, desde 6:33 está bien. Conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Le falta. Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Esa es la definición de Clever. Sí, correcto. Entonces, Clever, yo lo voy a poner aquí. Me dice, el apellido es Clever. Vamos a abrirlo aquí para poder dejar registrado porque yo cojo estos textos luego para validar estos puntos, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Clever. Vamos por el apellido. Gómez Mera. 2 al promedio. Así facilito se pasa esta asignatura. Muy bien. Es importante la definición del sistema. Por ejemplo, ahora yo quisiera, y yo vengo y les digo, y aquí salió un momento de lo que he venido compartiendo para poder interactuar, ¿no? La definición de sistema. Si nosotros vemos, y voy a decir, en el último partido, aunque va a venir aquí a herir algunos sentimientos acá, en el último partido del campeonato nacional, el sistema defensivo del Aucas fue mejor que el de Barcelona.
Y en el partido anterior fue mucho mejor incluso. Estamos hablando de sistema. Dice, el sistema de gobierno que implementa el presidente Guillermo Lasso acá en nuestro país no es el adecuado porque no estamos funcionando tan bien que se diga. Luego dice, el sistema judicial de nuestro país tiene serias deficiencias, sin dar nombres de ninguna persona. ¿Qué pasaría? Inocentes son culpables y culpables salen libres. Luego dice, el sistema académico de UNEMI, sistema informático, que le llamamos SGA, sistema, está constituido por un conjunto de programas y otros elementos para poder darle un servicio a usted. Entonces nos damos cuenta, y si hacemos un factor común a todos estos sistemas, nos llega a la definición que puso el señor Gómez, que es la que yo siempre utilizo. Un sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Punto. Y dentro de esa definición caen todos. Ahora, la teoría general de sistemas tiene su origen en la biología, en el señor Bertalanffy. Ahí hay todos unos tratados acerca de la teoría general de sistemas. Vamos a los conceptos previos que se les consultó. Dato e información. Un dato, yo le digo 32. Eso es un dato. Juan, José Pérez, ese es un dato. Con el dato generalmente usted no puede hacer mucho, ¿sí? Es más, hay una jerarquía que ya la vemos ya mismo de cómo llegamos incluso hasta un carácter. Pero ¿qué ocurre? Que ya cuando hablamos de información, no podemos decir que un dato es una colección de información, ¿no? Lo contrario, sí. Información es un conjunto de datos ya procesados que me permiten a mí con esto tomar una decisión. Esa es la información. El dato, en la mayoría de los casos, no me permite más que conocer algo y poca decisión pudiera tomar al respecto. ¿Sí? Entonces, desde estos parámetros, jamás podremos confundir. Y si en el discurso, hasta informáticos, a veces nos confundimos de tratar a datos igual que información. Pero usted aquí en adelante no debe tener claro qué es un dato, qué es información y sobre todo, qué es un sistema. Y aprovecho para llegar a un nivel un poco mayor. En la actualidad ya no se habla tanto de información porque la informática está presente casi en todos nuestros aspectos cotidianos. En la educación ahora mismo utilizamos sistemas para poder impartir estas clases. En la salud también, en la gestión pública, en todos lados existe el tema de la tecnología. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros acumulamos con el uso de estos sistemas muchos datos que están allí, que si bien es cierto, permiten a veces procesar información, como por ejemplo el pase o reprobación de año de ustedes, de semestre, de asignatura. Ya luego con esa cantidad de información que se genera, podemos ir a un nivel mayor, que es el conocimiento. Entonces ya hablamos ahora de sistemas de gestión de conocimiento. ¿Sí? Entonces ese es el paso siguiente que nosotros debemos, como informáticos, tenerlo presente. Bien, volvemos a nuestra presentación. Con respecto a la evaluación, yo ya les había manifestado, ¿no? Cómo es que nos vamos a llevar acá. Allí está, usted va a tener de manera individual, hay una tarea, un solo test en el parcial, hay una tarea que va a consistir en hacer un video con una rúbrica que ya le vamos a dar,
que está colgado incluso ya en el entorno virtual de aprendizaje, y una tarea grupal. Esa tarea grupal, ¿sí? Yo establezco los equipos. Así será. Ahí está formalmente lo que yo ya le dije hace unos minutos. Vamos ahora a los conceptos básicos de base de datos. Retrocedamos al tiempo hasta cuando empiezan las computadoras y nosotros sabemos que un bit, un 0, 1, es lo que, cómo se construye los datos. Todo tiene su origen en el sistema binario, ceros y unos. Entonces esa colección, al menos de un número de bits, te llevan a generar un byte que bien pudiera ser un carácter o un dato. Y luego de eso, yo con varios caracteres, siguiendo en jerarquía, yo puedo tener lo que es un campo o una columna para hablar ya con propiedad cuando hablamos en base de datos. En sistemas de archivos, que por cierto, en la próxima clase vamos a conocer algo de los sistemas de archivos. Me tocó trabajar en sistemas de archivos hace muchísimos años. Luego sí dimos saltos a trabajar en bases de datos, con todas las limitaciones que tienen los sistemas de archivos. Cuando hablamos de archivos, el dato, un poco más importante, se conoce con el nombre de campo. Por ejemplo, puede ser el nombre, puede ser el apellido, la fecha de nacimiento, el género. Ese es un dato. Ese puede ser una columna en un archivo o un campo. En sistemas de archivos se lo conoce con el nombre de campo, pero ya cuando entramos a trabajar en base de datos, se conoce como columna. Varias columnas asociadas toman el nombre de registro. En base de datos, fila. Puede ser el campo nombre, el campo cédula, el campo apellido, el campo fecha de nacimiento. Ojo, que cuando usted crea los datos para algún archivo, se pone fecha de nacimiento, más no se pone la edad. ¿Por qué? Porque si usted deja grabado 25, 30 años, al siguiente año no es que se tiene que actualizar ese campo. Por eso es que lo que se deja almacenado es la fecha de nacimiento y de manera automática hace que la aplicación calcule las edades. ¿Cuándo se tiene que hacer estos casos? Entonces, repito, un conjunto de bits nos forman un byte que me sirve para poder almacenar un carácter o un dato. Varios bytes me pueden asociar para dar nombre a un campo. Como lo dije, cédula puede ser un campo, nombre puede ser un campo, género puede ser otro campo dentro de un archivo. El conjunto de estos campos forman lo que es un registro o una fila. ¿Sí? Cuando hablamos aquí están los datos de Richard Ramírez, los datos de Juan Pérez, datos de X y Z persona. Ya estamos hablando de un registro por cada uno, ¿no? Entonces, ya todos estos registros también yo los puedo asociar, agrupar, y ya toman el nombre de un archivo. Y cuando hablamos acá de nuestra asignatura, toman el nombre de tabla. Se llaman tablas. Al inicio tomarán el nombre de entidades, ¿sí? Y luego ya lo que tenemos formalmente son esas entidades que en el modelo conceptual se llaman así. Finalmente ya en el modelo físico toman el nombre de tablas. Las bases de datos. Entonces, ¿qué vienen a hacer las bases de datos? Sí, la base de datos no es otra cosa que un conjunto de tablas, principalmente en lo que nos ocupa en nuestros días es trabajar con bases de datos relacionadas. Estas tablas tienen una relación entre ellas, aunque ya luego, cuando llegamos a las bases de datos documentales o llegamos a las bases de datos que son no SQL, es decir, que no son normalizadas, pudiéramos tener base de datos de otros elementos
en los cuales no necesariamente usted fácilmente encuentra filas y columnas identificadas. ¿Sí? Entonces, es una colección de tablas, una base de datos. Los tipos de bases de datos. Tipos de bases de datos. Inicialmente, las bases de datos fueron jerárquicas, aquellas que trabajaban a nivel de jerarquía, un registro era padre del otro y así sucesivamente. Ese tipo de bases de datos ya no van más. Luego aparecieron unas bases de datos que se llamaban de tipo red, que ya te guardaban cierta relación entre un nodo y otro, o entre un registro y otro, como nodo también se le daba el nombre, para luego avanzar a las bases de datos relacionales que tenemos en nuestros días. Bases de datos relacionales. Aquí sí ya hay tablas estructuradas con un número de columnas establecidos y estas tablas guardan relación entre ellas. Entonces son las bases de datos relacionales, son las que nos permiten construir los sistemas informáticos para resolver los procesos de negocio. Ya luego vienen las bases de datos orientadas a objetos, que tienen un alcance de todas las definiciones de la programación orientada a objetos que también tienen los otros lenguajes, que también se utilizan para poder hacer el desarrollo de las aplicaciones comerciales o para incluso empresas que no se dedican a fines de lucro, como la nuestra. Sí. Ahora hay unas bases de datos que se le consideran no SQL, así se le llaman. Entonces se puede tener un video, un audio o alguna cuestión similar. Entonces este tipo de base de datos también sirven para gestiones documentales. Entonces son los tipos de base de datos que usted tiene en la actualidad y por lo tanto esas son las que se usan en la actualidad, pero nuestro estudio se va a centrar en las bases de datos relacionales. ¿Ok? Y pautas para iniciar el uso de las bases de datos orientadas a objetos. Generalmente en mis clases no toman, al menos la parte conceptual, no toman mucho tiempo. En la parte práctica sí se va a ir más allá de las 2 horas de clase. Por eso es que yo preparo a veces los escenarios y ya los resultados los comparto con ustedes. Porque imagínense un proceso de construcción de un software en diseño, toma varias horas, días. Y acá como queremos es explicarles ese mecanismo de ir resolviendo este tipo de problemas, recurriremos a un momento asincrónico de mi parte, donde yo vengo, planteo y ya les vengo atrayendo el resultado para que usted pueda digerirlo de mejor forma. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No preguntas? ¿No? Era la parte teórica planteada y planificada que está en vuestro sílabo para esta semana. Por favor, recordar todas las recomendaciones que se les dio en la clase asincrónica. Que tengan muy buenas noches, éxitos en sus estudios dentro de esta cátedra y en la que venga, ¿no? A ver, ¿alguien quiere escribir algo? Darwin, Rafael, ¿querías decir algo? Por cierto, yo hago muchas publicaciones, me pueden buscar en el Google Académico. En el Google Académico tengo bastante información de mi ejercicio profesional. En todas las redes me pueden ubicar con Rick Ramírez A, tal como está en la presentación. Tal como está en la presentación. En la presentación creo que sí está al inicio. Revísenlo y en el portal, no, en esta no está, pero ya lo escribo aquí. En todas las redes sociales y en las redes académicas me pueden ubicar como
Ramírez A. Entonces aquí les dejo el mensaje y para que estén atentos y puedan ver. Todo yo tengo esto, yo trabajo en YouTube y en el YouTube, mi canal en YouTube es el mismo que les estoy ubicando acá. Y allí ustedes van a encontrar videos, van a encontrar resolución de casos, algunas situaciones de semestres anteriores y sus propias clases van a estar reposando allí. Aquí se los dejo. Es R.I. Ramírez A. R.I. Ramírez A. Y en Google Académico también me busca así, o si no como Richard Ramírez _A normaliza. Sí. Allí pueden ver ustedes del área de tecnología que son, les hago una invitación a que revisen al menos la parte teórica de mi tesis doctoral, donde trabaja con lo que tiene que ver con modelos predictivos para garantizar el uso de tecnología. Sí. A mí me hubiera gustado mucho estudiar en una universidad, como todos, algún sueño de esas películas que vemos en las universidades americanas. Y si usted tuviera la oportunidad, seguro le hubiera gustado estudiar en el MIT, una organización referente, ¿no? Entonces, a mí también me gustó eso. Y yo quise alguna vez hacer mi doctorado en el MIT. Cuando yo voy a ver los requisitos para estudiar en el MIT, yo digo, bueno, inglés tengo que mejorar lo que me falta, pero ¿qué ocurre? Vengo y me encuentro, dice, se debe tener suficiencia en 2 idiomas aparte del inglés. Digo, wow, o sea, el español ya uno, el inglés me falta, y aparte tengo que hablar otro, ya hasta ahí llegué. Entonces, ¿qué pasó? Busqué y así fue como terminé, graduándome en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España, en un programa dentro del área de ingeniería industrial. Allá la ingeniería industrial se concibe de una manera diferente, y sobre todo en Cataluña el desarrollo industrial es bárbaro, tanto que quieren ser país. Yo vivía allá cuando aprobaron el plebiscito de que ellos quieren ser país. Y ellos dicen, yo soy Cataluña, Madrid es España, allá. Bueno, hay unas cuestiones allí políticas de fondo. Entonces, acaba a la invitación que les hago de lectura. Yo creé un modelo para predecir la aceptación de los sistemas e-learning entre profesores y estudiantes. Acá estamos lejos de ser genios. Es más, la evolución del conocimiento nos lleva siempre a que cojamos algo y a partir de allí lo hacemos evolucionar. Entonces, es así como yo trabajé sobre el modelo de aceptación de la tecnología desarrollado por el profesor Fred Davis en el MIT. Eso es lo más cerca que estuve del MIT, coger una teoría desarrollada en ellos para a partir de allí desarrollar mi teoría. La teoría del modelo de aceptación de la tecnología dice lo siguiente, dice que hay 2 constructos fundamentales o 2 proposiciones fundamentales que te permiten evaluar y predecir la aceptación de cualquier tecnología. Piensa en cualquier tecnología y dice que la utilidad percibida influye sobre la intención de uso de un sistema. Y la facilidad de uso de un sistema influye en la intención de usar. O sea, y usted actúa por intención. ¿Por qué? Porque si usted tiene intención de hacer algo, finalmente lo hace. Antes de hacer algo, pasa por el proceso de intención. Y entonces, ¿qué es lo que dice acá este señor Fred Davis? ¿Qué te mueve la intención de usar una tecnología? La facilidad de uso y la utilidad. Y si ya eso te mueve tu intención, sencillamente vas a usar un sistema. Pero esa última parte, que la intención influye sobre finalmente el uso, no es otra cosa que la teoría de acción razonada desarrollada en el año de 1975. O sea, Fred Davis se apalancó de esa teoría del 75 para mostrar su teoría. Y yo me apalanqué de la teoría de Fred Davis del 86 para crear otros constructos, otro modelo de cómo predecir
la aceptación de los sistemas e-learning entre profesores y estudiantes a nivel nacional en el país. Y eso fue que nos permitió construir todos los procedimientos y convertirnos en el referente que somos en la actualidad en educación en línea. Alguien escribió algo que me dice, ingeniero, parece que lo envió dirección privado. Ah, sí, tiene razón, lo he enviado a privado y no lo he enviado al resto. Tengo que enviarlo a todos. Sí, gracias por la observación. Sí, entonces aquí lo pongo otra vez. Y con respecto a esta teoría, yo los invito a que ustedes revisen eso. No sé si alguno de ustedes sabe, me tocó liderar el proceso que hoy permite que ustedes y yo estemos interactuando. En mi periodo de vicerrector, que he terminado ahora en febrero, es que creé un equipo muy proactivo y comprometido las 10 carreras de modalidad en línea, donde esta es una de ellas, en el año de 2018. Allí fue donde un grupo de académicos siguieron la idea de quien habla y pudimos concretar esto. Para esa época nosotros teníamos 5.400 estudiantes. Y entrego mi periodo ahora en febrero, que está colgado en mi Facebook, en mi discurso, donde les agradezco públicamente a todos, 32.000 estudiantes. Y un proceso de evolución constante que ha venido, que ahora estamos en posgrado, y de ahora mismo la universidad sigue mejorando. ¿Cuál es el paso siguiente de la UNEMI? La internacionalización, que ya se lo he dicho a los que están al frente, deberían trabajar así. Ahí está. Así me ubican en cualquier red social y en el Google académico es como Richard Ramírez-anormaliza. Okay. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Sí, yo he cumplido con lo planificado en la parte conceptual para hoy. Si no hay inquietudes, reitero mis deseos de éxito durante este semestre en esta y todas las asignaturas que ustedes han tomado. Muy buenas noches.